quiero invitarlo a que usted abra su Biblia, por favor, en el libro que estamos estudiando, que es la carta a los Colosenses. Vamos a centrarnos ahí, en este precioso libro, maravilloso y espectacular, como es realmente toda la palabra, pero pues ahorita que estamos estudiando este libro, y hemos estado acá trabajando en el capítulo 1 del libro de los Colosenses, y la semana pasada estuvimos trabajando aquí en los versículos 15 hasta el 19, en especial el 17 y 18, y permítame, voy a tomarlo desde ahí. Dice la palabra del Señor en el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 18: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconocer todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Hasta ahí la porción de la Escritura ahí. Por favor, acompáñeme en oración. Padre, gracias te damos, amado Dios, Rey de gloria y majestad, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Rogamos que sea tu Santo Espíritu obrando y hablando, Señor, a cada corazón en esta mañana aquí presente. Que sea, Señor, un instrumento yo de tu gracia, pero que no sea yo hablando en mi carne, sino que realmente sea bajo tu Santo Espíritu y la dirección, hablar de lo que tu palabra nos enseña, Señor. Que cada mente, que cada corazón sea renovado en el entendimiento, que haya una comprensión, Señor, en cuanto a lo que tú demandas, Señor, en cuanto a lo que tú nos quieres enseñar con respecto a Jesucristo. Y por supuesto nosotros juntos podamos dar gloria y honra como cuerpo y como iglesia a ti, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El tema que quiero manejar en esta mañana es realmente acerca de nuestro Señor Jesucristo, y quiero que mires el versículo 18, y lo toqué y lo dejé abierto la semana pasada. Dice el versículo 18, siguiendo ahí en el orden: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y quiero centrarme en ese versículo, porque fue el punto número 4 que terminé la semana pasada. Si usted recuerda, estuve hablando acerca un poco de la iglesia, pero en esta mañana quiero hablar de Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo, cabeza de la iglesia, es el título de la enseñanza. Está ahí en el versículo 18, y Pablo hace una tremenda declaración. Es que él dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza. Y realmente es interesante porque, como lo he mencionado anteriormente, hay muchos versículos que encontramos nosotros en la Biblia que nos ilustran lo que es la iglesia. Y me llama mucho la atención porque las personas normalmente que asisten a las iglesias, muchas personas toman la iglesia como el lugar, el edificio donde está, pero realmente la Biblia nos muestra que ese es un punto equivocado, es un concepto equivocado realmente, porque la iglesia no es como tal el lugar donde se congrega precisamente las personas. Sin embargo, la Biblia sí nos deja ver lo que es la iglesia, y en algunas porciones encontramos que la iglesia es una familia, un reino, un viñedo, nos deja ver. En otras partes la toma como la novia, en otras lo toma como el rebaño, y en algunos casos, como en Efesios, también nos dice que es un edificio.
Pero realmente la parte más importante que nosotros encontramos en la Escritura es en esta porción que Pablo hace esta declaración en el versículo 18 cuando él dice, y Él es también la cabeza del cuerpo. Él es Cristo, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Es una gran declaración que el apóstol Pablo hace. La iglesia termina siendo el cuerpo, como él mismo lo menciona. Observa el texto que él dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Pablo lo deja ver de una manera clara para nosotros como humanos, el entender qué es la cabeza, qué es el cuerpo. Pablo hace mención de que nuestro Señor Jesucristo como cabeza, que utiliza la palabra en el griego keplale, que está haciendo énfasis es en su posición, es decir, en que Él tiene un lugar de privilegio, es decir, un lugar de mando, un lugar de dirección. Es ahí cuando Pablo utiliza la palabra que Cristo es la cabeza. Está denotando la posición. Y realmente, ¿por qué Pablo utiliza la palabra cabeza? Hablando, porque él está hablando a una audiencia judía, a una audiencia que entendía claramente lo que significaba hablar de una cabeza. Hay una cabeza. Y cuando se menciona la cabeza se refiere a que hay alguien que dirige, alguien que manda, alguien que está organizando absolutamente todo, alguien que está marcando la pauta, ¿sí? Y por supuesto también porque en el pueblo judío ese término se utilizaba mucho, aún en el Antiguo Testamento, hacia las tribus. Las tribus tenían una cabeza, un jefe de tribu, un jefe de familias. Las tribus estaban organizadas por familias o compuestas por familias, y en las familias también habían jefes. Entonces siempre era común hablar de un jefe, de una cabeza. ¿Quién es la cabeza? En el caso de la iglesia, nosotros necesitamos comprender que la iglesia tiene una cabeza y la iglesia es Cristo. Por eso aquí empezamos a ver que la cabeza no es como tal un hombre. De ahí que partimos a que bíblicamente encontramos de que la iglesia debe ser dirigida o manejada humanamente por un grupo de ancianos. Es a lo que nos enseña la Escritura. La Biblia nos muestra de que la iglesia debe ser manejada por un gobierno de ancianos, un gobierno pluralista de ancianos. No es realmente donde hay un solo hombre y él es el que toma las decisiones, él es el que toma las determinaciones, sino que realmente debe ser un grupo de hombres, ¿cierto? En el liderazgo. Ahora, la cuestión acá, mis amados, para entenderlo un poco mejor, es que hay una sola cabeza y la cabeza es Cristo. Y como tal, entonces allí se debe centrar todo. Y partiendo dentro del contexto que nosotros tenemos acá, es importante ver por qué Pablo ha mencionado de que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Observa, cuando Pablo dice en el versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Está diciendo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué? ¿A qué está haciendo referencia? En el contexto que tenemos ahí. Es porque en el versículo 13, Pablo ha declarado, observa que dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es decir, ya no hay un poder, ya no hay una autoridad por parte del reino de las tinieblas en los creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo. Ya no hay autoridad de Satanás sobre los creyentes, sobre las personas que han sido redimidas. Por eso nosotros debemos comprender eso, tenerlo claro. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene autoridad sobre la iglesia de Cristo, sobre los creyentes. Si yo soy creyente, yo formo parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, entonces Satanás no tiene autoridad sobre la iglesia, absolutamente para nada, porque la iglesia tiene una sola cabeza y es Cristo. Por lo cual, entonces, no debo tener temor. Y esta tiene que ser una certeza, una seguridad que cada uno de nosotros podamos tener. Cristo como cabeza de la iglesia desplaza completamente todo poder, toda autoridad controladora o directora. Es decir, no pueden haber dos cabezas, debe haber una sola cabeza. Y la Biblia nos está diciendo que la cabeza de la iglesia es Cristo. Ahora la pregunta es si yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Ese sería el punto. Así como la cabeza del ser humano conduce y controla el cuerpo, tenemos que nosotros comprender entonces
que Cristo tiene el control en plena autoridad sobre su iglesia. Y eso es fundamental. Es decir, aun cuando humanamente, terrenalmente haya una cierta, ¿cómo se diría? Movimientos que traten de desequilibrar una iglesia local, digámoslo así. Una cierta turbulencia, hablándolo en términos de vuelos, que como que zarandean. Nosotros no debemos tener temor porque Cristo está gobernando su iglesia. Cristo, la iglesia del Señor siempre va a estar firme, la iglesia del Señor siempre va a estar segura, ¿sí? Porque Cristo es en efecto, como lo declara el apóstol Pablo, la cabeza del cuerpo. Y si la cabeza está bien, el cuerpo está bien. Siempre nos dicen eso. Si la cabeza está dirigiendo bien, si la cabeza está clara, el cuerpo está claro. ¿Por qué? Porque es la cabeza la que hace todo, dirige perfectamente el resto del cuerpo, el resto, ¿sí?, de los miembros. Y Charles Spurgeon, este predicador del siglo XIX, expresó acerca de la iglesia de una manera bien interesante. Y lo digo de esta forma, abro comillas. La iglesia es el lugar más preciado de la tierra, dijo Charles Spurgeon. Y me parece interesante porque dicha expresión lo que hace es que capta la adecuada perspectiva a la iglesia. Charles Spurgeon dijo, la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Ahora, cuando una persona conoce, escúchalo bien, y ama a Jesucristo, ningún lugar en el mundo debería ser más dulce ni más preciado que la iglesia. Y esto nos debe sorprender un poco. ¿Por qué? Lastimosamente porque nosotros, en lo humano, especialmente en lo latino, tenemos un concepto diferente de lo que es iglesia. Pero Charles Spurgeon continuó diciendo lo siguiente, escúchalo bien. Abro comillas. Nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Por tanto, siendo suyos, pertenezcamos a ella, para que por nuestras oraciones, por nuestras ofrendas y por nuestras labores podamos sustentarla y fortalecerla. Si aquellos que son de Cristo se abstuvieran de contarse entre su pueblo, aún por una generación, no habría ninguna iglesia visible, ni se mantendrían las ordenanzas, y me temo que habría muy poca predicación del Evangelio. Si la iglesia no está localmente, no habría una celebración de la Santa Cena. Sin embargo, es un mandato, porque nos dice que nosotros debemos estar recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a celebrar la Santa Cena, estamos recordando el hecho de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, porque gracias a que Él murió en la cruz, fuimos redimidos con su sangre preciosa, lavados y limpiados de nuestro pecado. Su resurrección es la victoria sobre la muerte, y nosotros entonces tenemos seguridad de una salvación que Dios ofrece. Entonces nosotros debemos ser hombres y mujeres, como lo describe aquí Charles Spurgeon, personas que guardamos y llevamos a cabo las ordenanzas. O sea, lo correcto de una iglesia es que cada persona que se identifique con esa iglesia local, que afirma que pertenece a Jesucristo, bueno, lo primero que tendría que hacer es hacer una confesión de fe, es decir, creer en Jesucristo, declarar que le ha entregado su vida a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que reconoce su pecado, pero posteriormente entonces lo que debe hacer es, en obediencia, bautizarse. Y cuando esa persona se bautiza, no es el bautismo como tal el que la hace miembro, no, sino que esa persona con ese hecho está afirmando algo que ya sucedió internamente en su vida, ¿sí? De que Cristo ahora es el Señor de su vida. No es para salvación, no se bautiza para salvación tampoco, no, se bautiza es porque ella ya es salva. Eso es algo fundamental. Algo que usted debe tener en cuenta es que usted no es salvo por creer en Jesucristo. Si usted cree que usted es salvo por creer en Jesucristo, está equivocado. Escúchelo bien. Usted no puede creer que usted es salvo por creer en Jesucristo, sino que usted es salvo, ¿por qué? Perdón, usted cree en Jesucristo porque ha sido salvado, es decir, cuando usted entiende realmente la salvación. Ese es el punto, mi amor. Y en eso necesitamos tener claridad.
Ahora, nosotros podemos darnos cuenta aquí en el Nuevo Testamento que define en términos generales, podríamos decir, a la iglesia en forma general como la iglesia de Dios. Y acompáñame ahí en el libro de los Hechos, por favor, que es el libro histórico, en Hechos capítulo 20, versículo 28, y observa lo que nos dice la Escritura. Está antes de Romanos y está después del Evangelio de Juan. Hechos capítulo 20, versículo 28, observa lo que nos dice la Escritura. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró, ¿con qué? Con su propia sangre. La iglesia del Señor ha sido comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada persona que forma parte del cuerpo de Cristo es porque ha sido redimido en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del Señor no es aquella que nosotros vemos como tal, porque no significa entonces que todas las personas que están aquí son salvas. No, pero creemos que todos los que confiesan que Jesucristo es el Señor de sus vidas y ponen su esperanza en Él, pues son parte de la iglesia. Es lo que llamamos la iglesia visible. Nos reunimos aquí en fe, nos reunimos alrededor de la salvación que el Señor nos ha concedido, pero cada uno sabe realmente si su confianza y su esperanza ha sido puesta en el Señor. Es decir, siempre entendiendo y comprendiendo que es en la gracia de Dios que se le ha concedido el ser redimido y el ser llevado a ser parte del cuerpo de Cristo. Si usted mira en la parte final del texto, nos dice el versículo 28, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ahora miren 1 Corintios, que está después de Romanos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, mira lo que dice la Escritura. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que, 1 Corintios, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Observa que Pablo siempre está mencionando la iglesia que es de Dios y quiénes la conforman. Observa el versículo 2 que dice, a la iglesia de quién? De Dios. Aquella que está en Corinto, en el caso de lo que Pablo está escribiendo acá, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, que también está en relación con el término redimidos en Cristo Jesús, porque han sido limpiados, y cuando nosotros somos limpiados con la sangre de Cristo, somos santificados. Y luego dice, llamados a ser santos. Es decir, yo he sido llamado a ser santo. Y te dejo esa pregunta a ti, ¿has sido llamado a ser santo? ¿Estás convencido del llamado que Dios te ha hecho? ¿Un llamado a vivir de manera diferente? ¿Un llamado a vivir para adorar y servir al Rey de Gloria y Majestad como es nuestro Señor Jesucristo? Y mira ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 10, que Pablo también hace la afirmación en el versículo 32 del capítulo 10, observa que él dice, no sean motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Es decir, debemos siempre pensar que la iglesia es de Dios. El Señor tiene el control absolutamente de todo. Y lo que nos está mostrando aquí la Escritura es que hay una cabeza que la gobierna, una cabeza que la dirige, que se llama Cristo Jesús, que como bien lo estamos viendo, alude a la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios, han sido tomados por Dios, han sido escogidos por Dios desde el pasado eterno y sacados de su esclavitud del pecado por medio de la fe en Jesucristo. Por eso entonces ahí comprendemos un llamado, y el que ha sido llamado es porque ha sido sacado de la esclavitud del pecado. Esa persona ya no pertenece al reino de Satanás. Satanás no tiene poder, como lo vemos acá en el versículo 13, que es lo que Pablo está mencionando. Pertenece a otro reino, al reino de los cielos, al reino de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo lo menciona aquí, al reino de su Hijo amado, versículo 13, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, es decir, al reino de la luz. Cuando pertenecemos a ese reino de la luz, entonces podemos decir que hemos sido liberados del pecado. ¿Cómo?
cuando nosotros colocamos nuestra fe en Cristo Jesús, por medio de Jesucristo, como bien lo declara la Escritura. Si miras ahí en Romanos capítulo 1, versículo 7, por favor, devuélvete un poco a Romanos, está después del libro de los Hechos, y en Romanos en el capítulo 1, versículo 7, observa lo que Pablo dice. A todos los amados de Dios, aquellos que han sido amados por Dios, que están en Roma llamados a ser santos. Siempre Pablo está mencionando acá, llamados a ser santos. Es decir, la iglesia del Señor se caracteriza por ser santa. El cuerpo de Cristo debe ser un cuerpo que refleja la cabeza. La cabeza es Cristo, Cristo es santo, Cristo es Dios, y nosotros como cuerpo debemos reflejar lo que es la cabeza. Es decir, a vivir en santidad, ser santos. Somos santos, hemos sido llamados a ser santos. Observa el versículo entonces que estamos viendo acá, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, como ya lo leímos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, que también habla del llamado y de ser santos. O como Pablo lo deja ver en Efesios capítulo 4 versículo 1, cuando él dice, Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamado, de la vocación con la que habéis sido llamados. Es decir, es un llamado. Pertenecer al cuerpo de Cristo es un llamado. La iglesia del Señor es a los llamados. De por sí, la palabra iglesia significa eclesía, que significa los llamados de afuera. Los llamados afuera, ¿ok? Entonces debemos comprender entonces que es la iglesia del Señor, es la que Él ha escogido. Y por eso, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, hay un llamado. Muchas veces podemos llegar a un lugar como estos donde la iglesia se reúne, participar de un culto de adoración como este, pero eso no significa que sea de la iglesia del Señor. Lo que caracteriza ser de la iglesia del Señor es el reconocimiento de la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. Significa reconocer que Cristo derramó su sangre para lavar todo mi pecado. Significa reconocer que Cristo se puso como mi sustituto para que, colocándose Él como mi sustituto, la ira de Dios cayera sobre su propio Hijo, siendo el Dios, y a mí dejarme en el lugar que le correspondía a mi Señor Jesucristo, el ayuno justo. Es decir, librarme de la ira de Dios. Cuando nosotros comprendemos eso, cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros confiamos en que eso es una verdad completa y absoluta, entonces podemos descansar en que somos parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Es decir, yo soy parte de la iglesia del Señor. Descanso en ese absoluto, en esa verdad que es absoluta, que no tiene pero realmente, que es algo que realmente está en mi vida, que forma parte realmente de mi vida. Y ellos, ¿quiénes? Aquellos, todos los llamados, son los que el Señor predestinó en una eternidad pasada, los que el Señor llamó, y como bien nos dice la Escritura en el versículo 30 de Romanos 8, los llamó y los predestinó y los justificó. ¿Para qué? Para luego ser glorificados. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? La glorificación significa la ausencia total del pecado en nuestras vidas. Es algo que esperamos, es algo que aguardamos, pero que mientras tanto tratamos de mantenernos en línea, en obediencia a la palabra de Dios, reconociendo a Cristo como el Señor en nuestras vidas. Si usted mira ahí en Efesios capítulo 1, versículo 11, como lo describe el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Efesios capítulo 1, versículo 11, también Él, ¿quién? Cristo, en Él, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Eso es lo que ha hecho Dios. Y la iglesia del Señor entonces se reúne para adorar a la cabeza. Y como siempre lo mencionamos, cada cántico que nosotros llevamos a cabo está enfocado a exaltar a Cristo, está enfocado a exaltar la obra de expiación que Él llevó a cabo. Nosotros cuando entonamos el cántico estamos pensando en
estoy comprendiendo lo que estoy cantando y sale desde mi corazón esa gratitud como iglesia. Es más que un coro, es más que tener unos músicos, es que yo realmente entienda como creyente toda la obra que mi Señor Jesucristo ha llevado a cabo. Como ya lo mencioné en Romanos capítulo 8, versículo 30. Porque los que de antemano conoció, a estos los predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos. Porque a los que antes predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Y eso es lo que Dios realmente va a hacer con su iglesia. Y la iglesia del Señor entonces está ahí. Nosotros somos la iglesia del Señor y nosotros estamos dirigidos por una cabeza. Como ya lo mencioné, la iglesia no es un edificio donde se reúnen los cristianos. Escúchalo bien. La iglesia no es un edificio donde se reúnen los cristianos. Lastimosamente muchas personas hoy en día creen que la iglesia es aquella que queda en X lugar. La que queda en la calle La Buena Mesa. Allá está la iglesia. Yo voy a esa iglesia, a comunidad de fe, a comunidad de gracia, a cualquier tipo de comunidad. No, y nos identificamos así. No, la iglesia del Señor son las personas que Dios en su gracia ha redimido en Cristo Jesús, los ha llamado y los ha juntado acá. Por eso usted no puede venir a un lugar de esos como obligado. Como cuando uno era un niño y los padres decían, camine para la iglesia, y uno se sometía respetando la autoridad. Voy a ir y voy a estar ahí, porque era lo que los padres nos estaban enseñando. Pero ahora que crecemos, ahora que maduramos, somos nosotros los que tomamos la decisión y sabemos que formamos parte de ese cuerpo que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se reúne en el día del Señor, un domingo. ¿Para qué? Para adorar al Señor. Pero la iglesia del Señor no es un edificio como lo estoy mencionando. Algunos se sienten felices y escogen una iglesia por el tipo de silla, porque tal vez tienen aire acondicionado, porque tienen la facilidad donde parquear su vehículo. Pero nada de eso puede ser una característica de una iglesia. La característica de una iglesia debe ser realmente la exaltación a nuestro Señor Jesucristo, el reconocimiento de la obra de gracia, favor y misericordia que Dios ha llevado a cabo. Ese debe ser el lenguaje, debe ser el tema de conversación. La iglesia del Señor no es una institución religiosa. Escúchalo bien, la iglesia del Señor no es una institución religiosa, no es una organización ética, ni mucho menos una asociación sociopolítica. No, la iglesia del Señor realmente es la asamblea de los redimidos, aquellos que realmente han sido llamados por Dios para salvación, como regalo a su Hijo. Escúchalo bien. Como don a su Hijo. Como regalo a su Hijo. Esa es la iglesia del Señor. Aquellos que han sido llamados, que han sido redimidos en la sangre del Cordero, aquellos que han sido llamados por Dios, ¿para qué? Para salvación, como regalo a su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios, escúchalo bien, nos redimió en la sangre del Cordero, nos redimió en la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz. Pero lo interesante es que toda esa redención, esa iglesia que el Señor escogió desde el pasado eterno y en la cual nosotros hemos sido redimidos, ahora esa misma iglesia es la que se le presenta al Hijo y pertenece al Hijo, y ahora Él es la cabeza del cuerpo. Increíble. Mi Señor Jesucristo murió por mí y ahora el Padre me presenta a mí como regalo a su Hijo. Qué precioso es esto, pero qué difícil a veces de entender y comprender en nuestra mente. Observa lo que dice Juan capítulo 6, versículo 37. Acompáñame al Evangelio de Juan, Evangelio precioso, que tú podrías cogerlo. Son 21 versículos y leerlo un día, 7 capítulos por día. Y seguro que en 3 días ya tienes todo el Evangelio leído. Y si lo hicieras en la semana, lo harías 2 veces por semana. Y si lo hicieras al mes, entonces lo estarías haciendo 8 veces. Y ese Evangelio te daría mucha luz, mucha claridad con respecto a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 37, observa lo que nos dice la Escritura. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera.
Ahora, en el capítulo 10, versículo 39, observa lo que dice el Señor Jesucristo. Capítulo 10, versículo 39. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús. Pero a él se les... Perdón, 29. Miré mal acá. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Es decir, hay una seguridad, hay una certeza, hay una confianza plena en lo que es Jesucristo como cabeza de la iglesia. Nadie puede quitar a una oveja que el Padre le haya entregado a su Hijo, a una persona que el Padre le haya entregado a su Hijo para salvación. Ahora, mira en el capítulo 17 del mismo Juan, cuando el Señor Jesucristo está orando al Padre y observa lo que hace el Señor Jesucristo. Esto lo hizo el Señor Jesucristo, es una verdad absoluta, y Él lo hizo pensando en toda su iglesia. Versículo 7, ahora, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿No le parece espectacular? ¿No lo maravilla a usted la palabra de Dios? Cuando me está diciendo en el versículo 6 que el Señor Jesucristo dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Que eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Y el versículo, como lo mencioné, el 9, ya no estoy en el 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. El Señor Jesucristo estaba orando por nosotros mientras estuvo aquí en la tierra. Y digo por nosotros es hoy, al 2024. Todos los que pertenecemos. Observa el versículo 20. Observa el versículo 20, por favor. Pero no ruego solo por estos, que eran los discípulos y todos los que estaban ahí, sino también por los que, ¿qué? Por los que han, futuro, de creer en mí por la palabra de ellos. Iglesia, es algo precioso, es algo maravilloso ver cómo la cabeza organiza todo, cómo ordena todo, cómo dirige todo, cómo manifiesta todo. Saber que nuestro Señor Jesucristo estaba orando por mí es algo maravilloso. Aún en el tiempo pasado, cuando yo ni siquiera había nacido, cuando no había manera de que pues yo fuera a estar ahí, y Él ya estaba orando por mí, estaba rogando al Padre, y como lo dice el versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado. Es el Señor Jesucristo, su amor para con nosotros. La iglesia del Señor son todos aquellos que han sido transferidos, como Pablo ya lo mencionó en el versículo 13, del reino de las tinieblas al reino de Cristo, para ser ciudadanos del cielo y no del mundo. Escúchalo bien. Filipenses capítulo 3, versículo 20, observa lo que Pablo dice con respecto a lo que es la iglesia del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros, la iglesia, nos reunimos porque esperamos a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Siempre, cada domingo, tengo conflicto en mi mente. ¿Conflicto en qué sentido? No en que me esté repitiendo, sino que quisiera que las personas que yo contemplo alrededor cuando vengo caminando hacia la iglesia y las veo con sus uniformes deportivos, con sus perros, o otros los veo en chanclas y en pijamas saliendo y recién levantados, quisiera que ellos pensaran como ahora yo pienso, en adorar al Señor, en disponer mi vida para un domingo para decirle al Señor, gracias, aquí vengo para darte gracias. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo esperanza que un día Jesucristo vendrá. Mi Señor viene un día, como lo declara Pablo aquí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador.
Cuando la iglesia se reúne acá, es porque nosotros estamos diciendo, esperamos un Salvador. Los de afuera, los que no tienen entendimiento espiritual, ¿sabe qué? Tal vez se ríen, tal vez no les gustan nuestros cánticos, tal vez les parecen incómodos. Recuerdo alguna vez que uno de los sugieres tuvo que bajar a pedir el favor a uno de los restaurantes que le bajaran el sonido. Y el tipo nos odiaba, el tipo decía que no quería, él quería subirle todo el volumen, pero le tocó hacerlo. De la misma manera, no les gusta nuestro cántico. Pero ¿sabe una cosa? Es algo recíproco, porque a nosotros, a un creyente, no le gusta lo del mundo. No le puede gustar. Tenemos que convivir con ellos. Respetamos eso. Pero no podemos amar al mundo. Esa es la gran diferencia. Y nosotros nos reunimos en un domingo acá. Nos disponemos así, nos vestimos así, como lo he mencionado. Nos arreglamos para rendir honor a nuestro Señor. No porque el vestuario sea el que haga el cristiano, pero es porque hemos sido invitados a un lugar de privilegio delante de nuestro Señor. ¿Cuál es el lugar? Este lugar donde nos reunimos para invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para esperar, como Pablo lo menciona aquí cuando dice el Señor Jesucristo. Esperamos a un Salvador de los cielos. No estoy diciendo que venga un domingo, sería una falacia decir eso. Sería algo mentiroso decir, no, es que el Señor puede venir un domingo y si tú no vienes un domingo, entonces de pronto viene el Señor y no te encuentra aquí. Así le sucedió a una familia una vez. Me acuerdo que este hombre me dijo, estoy triste, pastor, y le dije, ¿por qué? Porque el lugar donde voy me regañaron y nos pusieron en disciplina. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? Y él dijo, lo que pasa es que un domingo quise irme con mi esposa y mis hijos a pasear y a disfrutar un día de sol. Y de la iglesia nos llamaron y nos dijeron que por qué no habíamos ido a la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera venido el domingo? Mis amados, nosotros necesitamos tener claridad en la palabra. No es que haya condenación porque tú no vengas a la iglesia el domingo. Pero sabes una cosa, tu corazón debe estar dispuesto para adorar al Señor un domingo. Porque es el único momento donde nos reunimos como congregación para celebrar la Santa Cena. La Santa Cena no se celebra en otro momento, en otro lugar. Se celebra con el cuerpo de Cristo. Por eso es algo precioso celebrar la Santa Cena en el cuerpo. Pero también nos dice que si alguno está en pecado, no lo celebre, no lo haga. Y si nosotros sabemos de que alguien no está haciendo lo correcto, entonces debemos decirle, mira, yo te pido que no tomen la Santa Cena. ¿Por qué? Porque refleja la santidad de nuestro Señor Jesucristo, la santidad del Padre y la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. La iglesia, para que usted lo comprenda y lo recuerde, usted debe saber que la iglesia nació en Pentecostés, en Hechos, el libro de los Hechos, que es algo precioso y maravilloso este libro. Nos deja ver aquí en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 21, que tú estás tomando nota, no lo podemos leer por tiempo. Pero nos deja ver el nacimiento, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Pero sí quiero que centres tu mirada en los versículos 38 al 47, lo que nos describe el Lucas con respecto a la iglesia. Observa lo que dice la palabra en el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos. Entonces Pedro les dijo, voy a tomarlo desde el 37 que está aquí. Dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Sí ve cómo vuelve a mencionar el llamado? Los que venimos a un lugar como estos, venimos porque hemos sido llamados por Dios. No llamados por el pastor, no llamados por un papá. El papá tiene la responsabilidad de traer a sus hijos e instarlos, pero llegará un día donde ellos tienen que tomar la decisión, donde ellos tienen que verdaderamente saber que tienen que tener un encuentro personal con Jesús. Ahora observa, voy a repetir este versículo, dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solamente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra, los que recibieron su palabra, hago el énfasis, ¿fueron qué? Fueron bautizados. Mi amado, cuando uno dice recibir la palabra del Señor,
Cuando uno dice creer en la palabra del Señor, tiene que bautizarse. Debe decir, yo me voy a bautizar, ya lo expliqué hace un momento. Y entonces luego continúa acá y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Versículo 43. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan. ¿Qué hacían? Partían el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Dios es el que añade a su iglesia. La iglesia del Señor no son los que vienen, todos los que vienen a un lugar como estos. La iglesia del Señor son los que Él añade, los que Él llama, los que Él trae al arrepentimiento, los que Él trae a salvación. Es decir, la convicción de lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Permítame decirle esto, mi amado. La iglesia del Señor ha sido comprada por Cristo al ser crucificado y resucitado. Ese es el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por su iglesia, como ya lo vimos en Hechos 20:28. O como lo podemos ver aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Obsérvalo, el capítulo 3. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia que ha sido redimida en la sangre del Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo como cabeza, el que pagó el precio. Es nuestro Señor Jesucristo como cabeza, el que también Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El comprender que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia significa que hay una cabeza a la que hay que obedecer, una cabeza a la que hay que someternos. Y cuando Pablo declara con firmeza que Cristo es la cabeza, aquí en Colosenses, en el versículo 18, obsérvalo, cuando él dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Que lo dice en forma enfática porque recuerda que en el contexto muchos estaban diciendo que Cristo no era suficiente realmente. Y que para muchas personas hoy en día Cristo no es suficiente. La iglesia es una opción. La iglesia es cuando nos sintamos bien, cuando queramos ir, cuando de pronto no tenemos otro parche que hacer, entonces vamos a la iglesia. Pero esta declaración que Pablo hace aquí, en el versículo 18, de que Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, está en relación con la declaración que el mismo Señor Jesucristo, la cabeza, declaró en Mateo capítulo 16, versículo 18, si tú quieres ir allá, donde nuestro Señor Jesucristo ahí nos deja ver y encontramos 7 principios distintivos para edificar la iglesia. Y los voy a nombrar rápidamente. 7 principios distintivos que nuestro Señor Jesucristo pronuncia con respecto a su iglesia. Observa. El primer principio que encontramos acá es un fundamento permanente. El Señor Jesucristo en el versículo 18 le dijo, Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pablo lo que hizo fue identificar a Cristo como la roca en el desierto. Observa 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 nos dice la Escritura, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Es decir, Él declaró, nuestro Señor Jesucristo, Pablo declaró
que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 11. Cristo mismo es la plenitud de su deidad y su papel redentor y su condición de cabeza de la iglesia. Solo Cristo es la roca, escúchalo bien, iglesia. Solo Cristo es la roca de redención sobre la cual está edificada la iglesia. La iglesia no puede ser edificada, no está edificada sobre nadie más diferente a nuestro Señor Jesucristo. Observa Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Quien afirme que aparte de Cristo hay otro fundamento, está equivocado. Observa el versículo 4, capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si una iglesia declara que hay otra salvación, que es que en María hay salvación, está equivocado. Mire la Biblia, mire lo que dice la Escritura. No es cierto que en los santos, santos hay salvación, y entonces invoque a San José, a San Pepito, a San Chepito, al que quiera. No hay salvación, es mentira. Es la mentira de Satanás. La Escritura es la verdad. Ahora, para ello yo tengo que creer que esta es la palabra de Dios. ¿Sí? Solo Cristo es la roca de redención sobre la cual está edificada su iglesia. Ahora, el segundo principio que encontramos ahí, la declaración que nuestro Señor Jesucristo hizo, es la involucración personal. Observe, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Es Él. Cristo está con su pueblo. Ahí, en Mateo 16, 18, es la declaración que nuestro Señor Jesucristo está haciendo y que la confirmó en Mateo 28, 20, cuando Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Él está con su pueblo. Colosenses, acá en Colosenses, Pablo lo declara en el versículo 27 del capítulo 1. Observa, Colosenses 1, 27. Y quiero que vayas allá en tu Biblia. Obsérvalo. A estos, Dios. ¿Quién? Dios. ¿Qué quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de su gloria? A la iglesia. Es a la iglesia la que le ha dado a conocer. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? De este misterio entre los gentiles que es Cristo. En ustedes la esperanza de gloria. Cristo tiene que ser la esperanza de gloria para el creyente. Si tú vienes con otra esperanza a este lugar, o si tú vienes con otra idea, pensar de que te va a ir bien en el trabajo por venir a una iglesia acá cristiana, créeme que estás equivocado. Pueda que te vaya bien en tu trabajo, pueda que seas próspero, pero no es realmente lo correcto. Mucha gente asimila la prosperidad laboral con la iglesia. Como yo voy a la iglesia, a mí me va bien. Eso no es cierto. Esa es una mentira de Satanás. Ese es un engaño. Por favor, no se confunda. ¿Por qué? Porque si entonces a ti te va bien y a otro no le va bien, significa que tú estás bien con Dios, pero él no está bien con Dios. Tal vez al que no le va bien, está bien con Dios, pero tú que estás bien laboralmente, no estás bien con Dios. Porque esta no es una teología de la retribución simplista, lo que Dios enseña acá. No, mis amados. Observa que la palabra dice aquí, a esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cuando uno entiende quién es mi esperanza, cuando uno comprende quién es mi Señor, en quién puedo esperar, en quién puedo confiar. Él está constantemente en medio de su iglesia. Pablo dijo a la iglesia en Corinto, porque nosotros somos colaboradores de Dios, 1 Corintios 3:9. Mire qué privilegio nosotros poder servir con el Rey de Gloria. Servirle al Rey de Gloria, Él es la cabeza y nosotros sus miembros. Pero qué privilegio servir al Rey de Gloria y con el Rey de Gloria. Ese es un gran privilegio. Entonces, qué privilegio ser compañeros de Cristo en la edificación de su iglesia. Es algo precioso, es algo maravilloso. El tercer principio que encontramos aquí, voy rápido porque no es el estudio de ese texto precisamente, es una expectativa positiva. Una expectativa positiva. ¿Y por qué una expectativa positiva? Porque quiero que mires Mateo 16, 18, si lo sabes de memoria, cuando Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia.
Escúchalo bien. Este no es un sueño. Esto no es una idea que nació en un hombre, David, y dijo, venga, hagamos una iglesia, montemos una iglesia. Alguna vez conocí a un hombre que me dijo, uy, es que tener iglesia es buen negocio. A mí un amigo que tiene mucha plata me dijo, venga y montamos una iglesia, buscamos un lugar, arrendamos, compramos unas sillas y nos llenamos de plata. ¿Sabe una cosa? Eso lo podrán hacer los perversos, los mensajeros de Satanás. Pero aquí no puede reinar el pensamiento de David, o el pensamiento de Joan, o el pensamiento de algún otro líder. Tiene que reinar, es Cristo Jesús. Lo que la palabra de Dios dice. Cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia, nos está mostrando que no es un sueño vano sobre lo que nosotros creemos. A ver qué pasa. No. Y en estos tiempos, en los que el futuro de la iglesia parece tan oscuro, tan sombrío, en alguna condición como tan incierta, tenemos que pensar en esta promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo precisamente cuando Él dijo que realmente Él edificaría su iglesia. Y esto debe levantar el espíritu, el ánimo de un creyente. Usted no viene por un hombre acá, usted no viene por un hombre que predica, le guste o no le guste, no. Usted viene porque hay una esperanza en su corazón de que Cristo un día vendrá, como lo hemos visto en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque al final usted debe saber, como lo dijo Pablo, rogando en oración en Efesios capítulo 1, versículo 18, que ilumina los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza han sido llamados y cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia entre los santos. La iglesia del Señor triunfante que Cristo empezó, llamémoslo así, a edificar, Él la va a llevar a feliz término. Él la va a llevar a feliz término. Pablo lo dice en Filipenses 1:7. Y el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Cuando nosotros vemos lo frágiles, los débiles que somos, cómo caemos a diario, pecamos, pero sabemos que Dios, que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios está trabajando en su obra. La Biblia nos lo deja ver, Pablo lo menciona aquí en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, observa, versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Es algo precioso la iglesia del Señor, es algo maravilloso. Y aquí encontramos el cuarto principio que el Señor establece cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, dice que el primer día, como usted lo leyó conmigo en el libro de los Hechos, en Hechos 2:41, dice que aquel primer día se añadieron ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. Es el Señor. Es el Señor. Y como lo dice el versículo 47, cuando yo leí por primera vez ese texto, quedó en mi corazón. Quedó en mi corazón, Dios me dio luz, me dio entendimiento realmente. Me maravillé de ver que era Dios el que verdaderamente lo haría. En Hechos 2:47, cuando dice, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es la iglesia del Señor. Él va a añadir. Acá podemos, como alguien una vez se nos acercó a Joan y a mí y dijo, le tengo la estrategia para que la iglesia crezca, para que llegue mucha gente a este lugar. ¿Sabe qué, mi amado? Esto no es de estrategia. Si usted está aquí, siéntese, bendecido por la gracia del Señor. De que usted vino a este lugar, es porque el Espíritu Santo lo trajo a escuchar la palabra de Dios. Estoy convencido que en usted no había deseo, porque así como no lo hay en usted, no lo había en mí. Si dependiera de nosotros, ninguno de nosotros, usted sería un lugar vacío y muerto. Solo Dios es el que obra. Solo Dios es el que lo trae. ¿Por qué? Y mucho más si le concede el arrepentimiento para vida. ¿Por qué? Porque el Señor es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Me parece tremendo cuando alguien dice, es que yo soy de tal denominación, es que yo soy de tal otra, es que yo pertenezco a la iglesia católica.
¿Sabes qué? Eres ignorante. No sabes lo que estás diciendo. La iglesia del Señor verdaderamente es una sola. Cuando estaba en Canadá, recuerdo una mujer que me confrontó fuertísimo. Yo quería presentarle el evangelio, pero ella no me dejó hablar en ningún momento. Yo guardé silencio y dije, ok, me voy a quedar callado. Y ella me dijo, mira, la iglesia es como una montaña. Arriba está Dios y por un lado está todos los que buscan por el lado de Alá y Mahoma, y por el otro lado están los de Cristo, pero todos van a llegar al mismo lugar. Qué buena conclusión, ¿sí o no? Errónea completamente, perdida. Pero ¿qué más hago yo? ¿Has visto un sabio en su propia opinión, dice la palabra? Más espera de un necio que de él. Mejor es encontrarse con una osa que le han robado sus cachorros que con un necio y falto de entendimiento, dice la Escritura. Es tremendo. Cuando yo sé que Dios está sentado en su trono, yo tengo que centrarme en, quiero conocer a mi Dios, quiero conocer a mi Señor. Y aquí encontramos el quinto principio que encontramos ahí en esa declaración que nuestro Señor Jesucristo hizo sobre la iglesia. Una propiedad pagada en su totalidad. Una propiedad pagada en su totalidad. Significa que Cristo compró su iglesia con su propia sangre y por lo tanto es una propiedad pagada en su totalidad por Él. Cristo pagó todo por su iglesia. No hay que hacer absolutamente nada. No hay que comprarla. No es como dinero. No es como Simón Pedro que nos muestra la Escritura en el libro de los Hechos. Cuando él dijo, venga, a mí también el Espíritu. Y venga, yo les pongo plata. Hay gente que cree que llega a lugares como estos y que manejan las iglesias con plata. Eso sí se ve. Pero acá no sucede eso. No es el lugar. Cristo es Señor. Y nosotros somos sus siervos. Como lo dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Observa lo que dice. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Esta confianza. Nuestra confianza está expuesta en el Señor Jesucristo. Es decir, los cristianos no tienen ninguna reclamación individual ni corporativa respecto a la propiedad de la iglesia. Nadie puede decir, esta es mi iglesia, refiriéndome a propiedad. Es que yo soy el pastor de esta iglesia y el piano y las cabinas y todo, y la cámara y todo esto es mío. Nada. Nada, mi amado. Pasaré como muchos hombres pasan por la iglesia del Señor. Y vendrán otros y se levantarán. Pero la iglesia es del Señor. Además, la iglesia no es de cosas materiales. La iglesia son cada persona que verdaderamente Dios conoce y ha redimido en su preciosa sangre. Y esto le pertenece únicamente a quien la redimió, a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 23. Escúchalo y acompáñame allá, por favor. 3:23. Primera de Corintios 3:23 nos dice la Escritura. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Y en el capítulo 6, versículos 19 y 20, observa lo que dice la Escritura. ¿O no saben que su cuerpo es templo de ustedes, del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tiene de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo y su espíritu pertenecen ahora a Dios porque Él compró realmente en los redimidos. Cristo es la cabeza de la iglesia, como lo hemos leído en Efesios capítulo 1, versículo 22. Y Cristo es el principal pastor del rebaño. A Él le pertenece la iglesia. Como Él lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Ese es el verdadero rebaño del Señor. Y aquí encontramos entonces el sexto principio. Y es una prioridad centrada en las personas. La iglesia del Señor está centrada en las personas. ¿Por qué? Porque para nuestro Señor Jesucristo la prioridad de la iglesia son las personas. El Señor Jesucristo no está preocupado por qué en Comunidad de Gracia en Envigado no hay aire acondicionado. ¿Por qué no tienen sillas de tela? ¿Por qué no son reclinables? ¿Por qué no tienen de pronto un coliseo? ¿Por qué no tienen los mejores equipos de sonido? Él no está preocupado por eso. Él está preocupado realmente es por las personas.
Es decir, la congregación de personas que han creído en Jesucristo para vida eterna. Esa es la parte importante. Observa que Hechos capítulo 4, versículo 32, Lucas nos lo deja ver en Hechos 4, 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Dejémoslo hasta ahí. Por eso nosotros como líderes en esta congregación siempre estamos preguntándole a la persona si verdaderamente Cristo es el Señor de su vida. Nos aseguramos si verdaderamente ha nacido de nuevo. La gente a veces pregunta, ¿pero por qué me vuelve a preguntar eso? ¿Pero por qué? Necesitamos a cada rato estar confrontándonos, porque podemos caer ¿en qué? En la repetición simplemente. Ya sé que tengo que ir, ya sé que tengo que estar, yo me identifico ahí, pero no hay nada. Tal vez me gusta porque es que hablan de almuerzos y compartimos y nos dan sanduchitos cuando en los intervalos. Yo, ay, tan linda esa iglesia, y me gusta y me agrada. Pero eso no te hace parte de la iglesia, mi amado. Necesitas estar convencido de que verdaderamente la obra de Cristo en la cruz es suficiente. Y tú descansas ahí y ahora dejas que Dios renueve tu entendimiento. Ese es el punto. Y acá el séptimo principio que encontramos con respecto a la declaración de nuestro Señor Jesucristo, la parte final del texto de Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. Es interesante que el autor de la carta a los hebreos alienta a los creyentes a saber que a través de la muerte, nuestro Señor Jesucristo dejó impotente a aquel que ostentaba el poder de la muerte, es decir, al diablo. Acompáñame a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos está hacia el final y observa lo que nos dice la Escritura. 2:14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Yo voy a esperar a que todos lo encuentren porque es fundamental. Hebreos está antes de Santiago. Y observa lo que dice el versículo 14 del capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Lo que Cristo hizo fue dejar impotente a Satanás, a aquel que ostentaba el poder de la muerte. Vuelvo y se lo repito a la iglesia del Señor. Satanás no tiene poder sobre nosotros como creyentes. No puedes pensar que es que me movieron la cama, que me corrieron el escritorio, que es que yo dejé el niño aquí y me apareció allá. Me llamó alguien desde Canadá, que mi hermano me referenció, y me dijo, ¿qué hago, pastor? Es que yo dejo al niño en un lugar y me aparece en otro. Y nos mueven las cosas. Y le pregunté, ¿y tú conoces a Cristo? Bueno, yo en Bogotá iba a una iglesia, me invitaron una vez, me pareció espectacular y cambió mi vida. ¿Qué cambió tu vida? No, el ir a esa iglesia, los cánticos y el tiempo que uno pasaba allá. Mi respuesta fue, tú no has nacido de nuevo. Necesitas conocer a Cristo. Necesitas conocer la obra de redención. No se es carro por nacer en un garaje. No se es cristiano por ir a un lugar donde la iglesia se congrega, mis amados. Pablo escribió este cántico precioso, cántico cristiano de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañes allá para ir al final y observa lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Ve a Primera de Corintios, capítulo 15. Y mira este cántico tan precioso que Pablo escribió. Versículos 54 al 57. Es un cántico. Mira, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido, ¿de qué? De lo incorruptible, de la incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita.
Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué preciosa la declaración que Pablo hace sobre la victoria de nuestro Señor Jesucristo, la cual realmente Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia del Señor redimida ha sido librada del aguijón y de la muerte, y ahora está la victoria en Cristo Jesús. Juan capítulo 11 versículo 25, mira lo que declaró Juan ahí con respecto a esto mismo. Juan capítulo 11 versículo 25, dice la escritura: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mis amados, Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Cristo es la cabeza de la iglesia tiene un propósito al existir. Déjame decirte el propósito de la iglesia rápidamente. Primero, la iglesia está para exaltar a Dios. Por eso nosotros venimos aquí. Desde que comenzamos a orar a las 8:30 de la mañana, estamos rogando a Dios que Él se glorifique, que Él renueve la mente de cada persona que viene a este lugar. Segundo, nosotros, la iglesia del Señor en su propósito, está para edificar a los creyentes. Es decir, hay una responsabilidad del liderazgo de la iglesia en edificar a los creyentes. Y por eso siempre se está invitando a los creyentes a ser formados, a ser instruidos, a venir a un curso, a venir a otro curso. Venga, estamos dando este curso. Hay personas que se resisten. Y recuerdo que de pronto con Joana a veces éramos nosotros como empujando, como arreando. Pero últimamente no lo hemos vuelto a hacer, porque también nosotros hemos entendido. El Señor es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y el que es salvo entiende que necesita conocer a Dios, que necesita crecer. Y lo tercero es evangelizar a los perdidos. Entonces lo que hacemos es que tratamos de presentarle el evangelio a estas personas que les cuesta trabajo. Entonces, rápidamente permíteme decirte que la iglesia existe para glorificar a Dios, como nos lo dice el libro de Efesios capítulo 1 versículos 5 y 6. Dios en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, conforme al designio de su voluntad, para alabanza y gloria de su nombre. La iglesia del Señor ha sido redimida y hemos sido adoptados en Cristo para alabanza y gloria del nombre de nuestro Dios. Mediante la edificación activa de cada miembro en la fe, es decir, cuando se activa la fe, la persona cree, la persona confiesa, y es como en el libro de Efesios, Pablo nos lo deja ver en el capítulo 4, versículos 12 al 16, observa, Efesios 4, 12 al 16, que dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar en la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Nosotros lo que hacemos acá es fomentar la comunión de manera proactiva entre la valentía, la verdad del Evangelio hacia los perdidos. Es decir, salir a predicar el Evangelio. Las personas que muchas veces llegan a esta congregación, hoy en día la encuentran por las redes sociales, porque coloqué y el Waze me trajo a este lugar. Pero sabe una cosa, nosotros deberíamos ser de los que saliéramos a predicarle a otros, como el Señor Jesucristo lo mandó en Mateo 28, 19 y 20. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, la iglesia existe para exhibir la sabiduría y la misericordia de Dios en esta época, como Pablo lo declaró en Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a todo principado y potestad y autoridad en los lugares celestiales. Cuando usted y yo nos reunimos en este lugar, nosotros estamos declarando que la gloria le pertenece a uno solo, y es a Cristo Jesús, en el cual el Padre le recibe. Y es mediante la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de manera que las personas pecadoras se puedan arrepentir realmente. No es solamente con que usted venga y escuche una enseñanza, mi amado, sino que usted sea movido al arrepentimiento, al reconocimiento de su condición caída. ¿A qué conclusión llegamos entonces, según todo esto? Debemos, primero que todo, saber que si hemos creído en Cristo para salvación, debemos someternos a la cabeza que es Cristo. Que no podemos seguir viviendo como a nosotros nos parece, sino que Dios nos da unos parámetros. Cristo es el dueño de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el que dice cómo se comporta el cuerpo. Lo segundo es que cada persona que forma parte del cuerpo de Cristo debe vivir en obediencia a su palabra y ser parte de una iglesia bíblica local, es decir, debe congregarse para que como cuerpo rindan tributo de alabanza y adoración, sirviéndonos mutuamente, mis amados, poniendo los dones que Dios nos ha entregado al hacernos nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ponerlos a los pies de los demás, para el servicio de los demás. No puedes pensar que eres parte del cuerpo y no servir a los demás. No tiene sentido que alguien diga, yo soy de Cristo, yo soy del cuerpo de Cristo, pero yo hago lo que a mí me parece y como manito me voy aparte, o vengo cuando yo quiera o cuando a mí me parezca. Esta es la tremenda confrontación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber de que debemos ser un cuerpo, una unidad. Y termino con esto, iglesia. Si Cristo es tu Señor, deja que los demás lo vean en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Gracias por este tiempo, Señor, de tu palabra. Gracias porque la podemos exponer realmente como tú nos te mandas, Señor. Que tu palabra sea el centro de esta reunión, Señor, de este tiempo de adoración. Te rogamos, Padre de la gloria, que verdaderamente nosotros podamos ser hombres y mujeres, Señor, que testificamos de Cristo, que mostramos a Cristo, que dejamos ver a Cristo en nuestras vidas, Señor. Y que como iglesia local, unos a otros nos amamos y nos servimos mutuamente, Señor. Y rogamos por aquellos que no te conocen, Padre. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.